Quiero que vean algo que hicimos nosotros el día de ayer. Quiero que usted vea, eso se queda corto a lo que realmente sucedió. Pero no tengo todo el día para podérselos describir, pero salió un grupo a bendecir estos señoras y señores de alta edad. Un equipo de aquí de Cypress Español salió a bendecirlos, a hacerles manualidades, a hacerles las manos, los pies, masajes, les cantaron, les ministraron, les oraron, los abrazaron. Los que hicieron, los bendijeron, yo no sé si comieron con ellos o no compartieron un montón de cositas y de todo con ellos, y es un grupo grande que no se encierra en estas 3 fotos aquí, sino que es más grande lo que sucedió ahí. En un de esos centros de assisted living para ya personas de esa edad. Entonces esto sucedió en Powell en la mañana de ayer, en nuestro Serve Day. Fue muy efectivo, fue muy accional, algo de mucha bendición. Fue uno de varios equipos. Quiero que vea el próximo. El próximo es un equipo que se reunió aquí en la iglesia para preparar comidas para llevarlos a personas en donde viven en las calles, no tienen a dónde vivir, a dónde dormir, y pues decidimos todo ese equipo que usted ve ahí reunirnos para montar sanguchitos, snacks, bebidas frías con ese calor que estaba haciendo el día de ayer. Entonces este grupo de hecho preparó todo esto y nos dividimos en 2 para atacar 2 diferentes sectores. Si me pueden poner el siguiente, por favor. Entonces quiero que sepan de que eso que ustedes vieron, nos reunimos en la tarde a las 2 de la tarde y pues esos grupos salieron en la tarde, pero en la mañana había un grupo muy, que este video a mí me llama mucho la atención porque ellos son una familia y decidieron hacer el Serve Day de ellos como una familia, llevarle comida, ¿verdad?, a las personas en las calles. Muy interesante. Como usted puede ver, nos dio la oportunidad de orar, de estar con ellos, de darles algo de comer, de ser las manos y los pies del Señor, ¿verdad? Si me ponen el siguiente. Y por todo lado, ¿verdad? Que hay una situación que, wow, si pudiera entrar en detalles, pero todo lo que se vivió en ese momento de ministración, los momentos que pudimos orar por ellos, el calor que hacía, el darles una camiseta, una gorra, darles, ¿verdad?, algo de que comer. Ya íbamos por ejemplo, yo y mi familia ya íbamos para la casa y todavía no sabían, devuélvame uno. Ya íbamos para la casa y nos encontramos a este señor que se llama Bill, que tuvimos la oportunidad, y nosotros también como familia dijimos, hey, ¿sabes qué? Hay que parar, hay que orar, hay que regalarle, hay que darle algo a él también. Y por último, quiero que vean algo que sucedió en Serve Day. Este es mi amigo Charles, que tuve una gran oportunidad de orar por él. Algo que me llamó a mí especialmente de Charles, si ustedes lo ven ahí, Charles tiene 22 años, súper joven, completo. Pero algo interesante, 2 cosas interesantísimas más que me contó en ese pequeño tiempo Charles, es de que él tiene 36 hermanos, ¿ok? Y yo dije, no, yo escuché mal. Yo volteé a ver otra vez y yo dije, brother, dijiste 36 hermanos, sí, y se lo pregunté una tercera vez, ¿estás seguro que son 36 hermanos por los que voy a orar? Porque voy a orar por 36 hermanos, 36 hermanos, o sea, me lo confirmó varias veces. Encima de eso, Charles me dijo otra cosa que verdaderamente llegó a mi corazón. Y es de que Charles, tiene 22 años, desde la edad de 13, anda en esta situación. ¿Ok? Y bueno, tuve la oportunidad de orar por él, bendecirlo, y yo espero que hoy se haya levantado específicamente con nuevas decisiones, ¿verdad? Y entendiendo de que hay un Dios, como usted y yo, que nos usa, ¿verdad? Y somos las manos, los pies, para ir a tocar a alguien tan especial como Charles y como muchos otros. Pude orar por un Edwin, por un Jake, pude orar por un montón de personas. Por favor, no pierda esta oportunidad. En el carro, en mi familia, en el carro habían unas conversaciones que mis hijas nunca habían estado. Yo y mi esposa hemos hecho esto varias veces en el pasado, especialmente en nuestro país. Fue interesante hacerlo en este país, ¿verdad? Y tras de eso ver la reacción de mis hijas, buscaban las calles para ver cuál es el próximo que queríamos bendecir. Entonces es algo que yo le recomiendo a usted. O sea, conéctese con esto. La próxima vez que hagamos Serve Day, no pierda esa oportunidad. Usted no sabe la enseñanza gigantesca que da primero a ellos, pero también la enseñanza en la que nos pone a nosotros, y hay veces nos explota la burbujita en la que vivimos usted y yo de comodidad, y entendemos de que hay otra gente allá afuera que necesita de nosotros, que siguen siendo el cuerpo de Cristo también. Cristo murió por ellos también, ¿sí o no? Sí, entonces es necesario que ellos se activen en el cuerpo de Cristo para que seamos completos, ¿sí o no?
Bueno, con eso no más que decir, quiero indicarles esta serie que hemos empezado y que estaremos por un tiempo, es un lugar en donde usted, un libro, más que un libro, una realidad, en donde el mundo fue creado para un orden, ¿ok? Tenemos que entender que este mundo fue creado para un orden, fue creado para ver la belleza de la creación de Dios, para un bien, ¿ok? El mundo fue creado con un propósito de un bien. Y una decisión o decisiones que la humanidad ha tomado, ha hecho que esta historia de este bien que Dios ha hecho, pues más bien lo mande cuesta abajo en vez de cuesta arriba. El mal, el desorden, el egoísmo, el consumo que hay veces hay en el mundo en el que usted y yo vivimos es exagerado. Pero los desórdenes de la misma humanidad siempre se terminan encontrando con la fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos sigue trayendo a nosotros esperanza, a su pueblo, a sus hijos, y por eso es que esta serie le hemos llamado Génesis, porque vamos a sacar un montón de información de Génesis, la vamos a poner sobre la mesa para que edifique no solamente su vida, su hogar, su familia, nos edifique a todos, todos como un solo cuerpo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada yo les puse a ustedes una prédica que habíamos pasado, que habíamos grabado para el principio de año. Fue la primera prédica, el primer mensaje que Raquelita y yo grabamos y pusimos para iniciar este año 2026. Lo increíble es de que los tiempos que estamos leyendo o viendo o viviendo en este momento, esa palabra se volvió una palabra profética para nosotros porque es algo real lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? La semana anterior de la semana pasada habíamos hablado de cómo aprender a leer las épocas, cómo aprender a leer los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Y esa prédica decimos en mi país que cayó como anillo al dedo. Este pasado invierno vino el enemigo en forma de un sistema migratorio de este país a influir miedo, a influir temor, ¿verdad?, a nuestra comunidad latina. Y eso no es noticia, ¿verdad?, sorpresa, sino que ya eso es una noticia que todos la conocemos y la entendemos. Pero este tipo de miedo o de temor, ¿verdad?, es un golpe espiritual que nos da a nosotros como comunidad, ¿verdad? Nos golpea, nos provoca a muchos cristianos tambalear. Más para los que no están firmes en Dios, pues eso va a tambalear aún más. Y por eso esta mañana yo me paro aquí para motivarte de estar firme, de que nos afirmemos en Cristo Jesús. Es un tiempo, gente, de afirmarnos. Y escucha algo hoy en esta mañana de mi boca, es afírmese en Dios. No pierda el tiempo, no pierda el segundo, afírmese en Dios. El enemigo anda como león rugiente allá afuera, anda viendo a ver a quién se devora. No son tiempos para jugar a la iglesia, no son tiempos para venir y pensar de que es un club social, es un tiempo para afirmarnos en la raíz con Cristo. El mal de este mundo está más que nunca antes, peor que nunca antes, y usted y yo tenemos que estar firmes. Amén, amén. Ok, vea. Hablando de lo mal que está este mundo, ¿verdad? Y alguna vez, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han hecho la pregunta, pero qué mal que está la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Qué mal está la cosa? O han hecho ese comentario, qué mal que está la situación, ¿verdad? Que este mundo, qué fatal. Hay tantas personas enojadas en la calle. Yo no sé si usted las ha visto, yo las veo, hay veces, la gente se enoja, hay veces de manejar. Me los encuentro yo, que mi segundo hogar es el supermercado. A veces voy al supermercado, yo veo que reclaman ahora por el papel higiénico, se quejan, gente enojada en el supermercado, súper exagerado. Pero la cosa está violenta, apuñalamientos, tiroteos, gritos, matanzas, pleitos, ofensas, rencores. Usted puede, hay veces, hasta leer las intenciones malas en los corazones de muchas personas allá afuera. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta humanidad? ¿Qué es lo que está mal con esta humanidad? ¿Ok? Y si revisamos, hay veces, en el caso mío, yo estoy revisando esto tan a profundo que hay veces yo mismo llego a pensar, pero Julio, ¿qué está mal con usted, Julio? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está pensando así? ¿De dónde salen estas ideas, Julio? Hay un filósofo llamado Platón que dijo que si supieras más, actuarías mejor. La virtud es el conocimiento y nadie hace mal voluntariamente. Entonces la filosofía significa de que todos los actos malos de este mundo son un resultado de ignorancia, ¿verdad? Dando a entender de que hace falta más conocimiento en este mundo para que usted y yo no vivamos en ignorancia, para que no hayan tantos actos malos, ¿verdad?, en este mundo. Y eso simple y sencillamente no es cierto,
¿verdad? Estamos en una época donde tenemos más conocimiento que nunca antes, somos más educados que nunca antes, tenemos tanto conocimiento, tanta información allá afuera, que en veces es tanta la información que más bien en vez de traernos a la luz nos confunde más. Entonces todos nosotros hoy en día tenemos el conocimiento hasta en nuestro propio bolsillo. Usted saca su celular y verá, y eso es peor que una colección de enciclopedias. A ver, ¿cuántos aquí alguna vez han visto una colección de enciclopedias? Levanten la mano. Esos que levantamos la mano, presta atención que todo el resto del cuarto no levantó la mano. Y eso significa que usted y yo venimos de una era de oro, de bendición, de estrella. Pero una enciclopedia, para aquellos que no saben qué es, porque hoy en día lo que usan son Wikipedia, YouTube y un montón de otras cosas. O sea, enciclopedia es en donde se guardaba un montón de información que usted registraba, que usted buscaba, ¿ok? Estamos con más información que nunca antes. Había otro filósofo llamado Karl Marx, que dijo que el socialismo se encargaría de arreglar todos los problemas de este mundo. Dígame de un país donde el socialismo haya sido, ¿verdad?, el gobierno principal de ese país y que haya salido bien. Y si me dan permisito de dar unos pequeños ejemplos como Cuba, ¿usted cree que Cuba le está yendo bien como gobierno? La Unión Soviética, los que son venezolanos, que vienen saliendo del socialismo también. O sea, y puedo decir que más atrás Nicaragua era otro que sufría, yo no sé si Argentina o algunos otros así. Jamás. El socialismo más bien terminó siendo un desastre, ha venido siendo un desastre. Diferentes partes de nuestro propio país, aquí en Estados Unidos, se ha comenzado a dar cuenta de esto también. Hay otro brother llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud dijo que la violencia es el resultado del apetito sexual reprimido. Hágale números a eso, ¿verdad? Pero dijo que la violencia es el resultado de un apetito sexual reprimido. Este me dio risa a mí, pero yo dije, jamás, eso jamás, brother, o sea, porque hoy en día, todo el mundo se mete con todo el mundo y hace lo que le da la gana, ¿verdad? Relaciones para arriba, para abajo, el mundo, ¿verdad? ¿Cómo que sexo reprimido? O sea, honestamente eso no es cierto, o sea, yo no creo que ese sea el problema del mundo en el que vivimos hoy. Entonces, hoy en día existe más ansiedad, depresión, baja autoestima que nunca antes visto en otra generación en la existencia del mundo en el que usted y yo estamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está mal con la humanidad hoy en día? Hoy vamos a no solamente ver el problema, sino que también vamos a poder ver la solución, ¿ok? Y quiero hacer un paréntesis para ser bien claro en esto. He tenido unas cuantas conversaciones esta semana que verdaderamente usted y yo nos podemos sentar aquí y señalar el problema y hablar el problema de este mundo y de la humanidad y hablar y seguimos hablando y eso no arregla nada. Digamos, las fotos que usted vio es tratando de arreglar un poquitico del mundo. Esas fotos que yo les puse al inicio es tratando de arreglar un poquitico el mundo, un poquitico. No lo podemos hacer todo, pero hablar del problema no arregla absolutamente nada. Hay que accionar. Hay que tomar decisión, hay que tomar un paso, hay que cambiar, hay que hacer algo diferente porque lo que está sucediendo ahorita no está bien. Entonces, tenemos, y me recuerdo las palabras de mi papá siempre me decía, Julio, hechos, Julio, o sea, hechos. Hay que dejar de tanto hablar, Julio, hechos. Tenemos que tomar acción. Vamos a poder ver cuál es la solución que Dios proveyó para nosotros en el problema que hay veces tenemos en la humanidad hoy en día. Y quiero que presten atención porque cuando usted abre el libro de Génesis, usted va a poder leer los primeros 2 capítulos, los que les gustan leer. ¿A cuánto les gusta leer? Chanfle, men. Tenemos que arreglar ese número de manos porque el conocimiento, la lectura, te hace más inteligente, voy a decirlo así nada más, ¿verdad? Voy a quedarme ahí parqueado. Pero en el primero y segundo capítulo, si usted lee lo que está leyendo, es la creación de Dios, es la belleza de la creación de Dios, es donde podemos ver la belleza de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y es en donde vamos a poder ver cómo Dios creó la tierra específicamente para un bien. Algo muy bueno, algo que tenía con el propósito, venía para ser para un bien, que tiene el propósito para hacer un bien. Usted avanza y sigue leyendo Génesis, usted se va a encontrar con los capítulos del capítulo 4 al 11. Empezamos no sé por qué, pero empezamos a ver celos. Empezamos a ver mentiras, avaricia, asesinatos, traición, competencia. Empezamos a ver la rivalidad, etcétera, etcétera. Cosas muy, muy horribles.
Pero ¿qué pasó, men? Habíamos empezado también en capítulo 1 y capítulo 2 y de la nada ya estamos aquí en asesinato, en avaricia, en envidia, en un montón de cosas. Y lo bonito que habíamos visto en esos primeros capítulos como que se desapareció y toda esa historia de la nada se convirtió más bien en una pesadilla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió en esa historia? Y yo les voy a decir que lo que pasó es Génesis 3. Es un punto de cambio, un punto de giro, el punto donde hubo un cambio, donde hubo un giro en la historia específicamente, lo que cambió el rumbo de la vida, del propósito que Dios tenía ahí. Algo sucedió en el capítulo 3 de Génesis que nos contesta la pregunta, ¿qué es lo que está mal con nuestro mundo? Y yo creo que usted y yo esta mañana lo leamos cuidadosamente, pero dice Génesis 3, del 1 al 2, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes del Señor Dios que había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo? Y esas son las palabras que yo quiero que usted como que escuche. ¿De veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Hoy quiero enfocarme en esas 4 palabras específicas del libro de Génesis. Esas 4 palabras donde dice, de veras Dios dijo. De veras Dios dijo. Quiero extraer esas de todo lo que vamos a leer, quiero que se quede eso pecado, porque Satanás quiere que usted y yo cuestionemos la palabra de él, ¿ok? Satanás quiere que usted y yo cuestionemos la bondad de él. Satanás quiere que usted y yo cuestionemos las promesas de Dios. Satanás quiere que usted y yo cuestionemos todo lo que tenga que decir Dios hacia nuestras vidas. Y encima de eso, mientras nos quiere poner a cuestionar, nos quiere insertar algo que se llama duda. ¿Ok? Quiere ponernos a dudar de todo. A dudar de lo que se dijo, de lo que se está diciendo, de lo que se va a decir. ¿No ve que la duda es lo opuesto de la fe? ¿Verdad? Cuando usted duda versus cuando yo tengo fe de que sí va a ser, ¿verdad? La duda es lo opuesto de la confianza. La duda siempre viene de la mano de la suposición, ¿ok? Cuando usted tiene duda, usted se empieza a crear verdaderamente si es que probablemente sucedió de otra forma y esa suposición es lo que usted a veces llega a creer que es la verdad. Y es en donde el enemigo se aprovecha y le dice, sí, no, pero es que esta es la verdad. Y es apenas una suposición que viene a raíz de una duda, y es en donde nos hace el juego, ¿verdad? Y la suposición, pues de ahí nos hace creer esa mentira que Satanás nos mete, ¿verdad? Así que yo quiero que usted preste atención cómo esto sucede lentamente en la historia de Adán y Eva. Génesis 3, del 4 al 5 dice, no morirán, dice Satanás. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Oh, qué fácil agarra y le da a entender, o sea, morirán, y de una vez le cambia, hay veces el significado de las palabras. Satanás no ataca los reglamentos de Dios, él ataca el carácter de Dios. También ataca la bondad, el cariño que Dios tiene para usted y para mí, ¿verdad? Ese cariño, esa protección que Dios tiene, él ataca como si eso no existiera, como si Dios no tuviera eso para nosotros. Cambia las palabras de Dios para engañarnos y para mentirnos, ¿ok? Él agarra las palabras de Dios y más bien las engaña, las tuerce para meternos a usted y a mí en mentira. Yo me recuerdo que cuando yo le buscaba la primera bicicleta a mi hija Abby, la mayor, esa primera bicicleta traía training wheels, ¿verdad? En mi país le decimos rodines. ¿Cuántos saben aquí qué son rodines? Son las rueditas de entrenamiento, yo creo que le dicen ustedes, esas rueditas que la protegen a ella. La idea principal con esas ruedas es de que la protejan de que no se caiga. Como no sabe manejar, no sabe el balance, que no se caiga. Las ruedas en sí hacen su función. Lo que pasa es de que yo empecé a pensar un día, yo creo que ahí es en donde viene el pleito o el problema. Yo empecé a pensar, y es que cuando mi hija empezó a crecer, las ruedas, en vez de ser una ayuda, empezaron a ser un límite, un impedimento. Lo que antes la protegía, ahora probablemente sea algo que la esté limitando. ¿Qué hubiera pasado? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Satanás hubiera llegado el día después de que yo le compré esta bicicleta con rueditas, ¿verdad? Y me dice de que no hay nada malo en quitarle las rueditas a la bicicleta,
que más bien probablemente le estoy limitando, dejándole las rueditas puestas para que ella maneje la bicicleta como lo hacen todo el resto de las otras niñas. Todo mundo lo hace así. Todo mundo le quita las rueditas. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué piensa usted que hubiera pasado si yo le hubiera quitado las ruedas a esa bicicleta? Se me hubiera caído mi hija, ¿verdad? Mi pobre Abby se me hubiera probablemente hasta quebrado, el man que es dramático. Pero de la misma forma, hay veces usted y yo cuestionamos el favor y la gracia de Dios. ¿Ok? Hay veces usted y yo de la misma forma cuestionamos el favor y la gracia de Dios. Dios dice, vea, este es mi plan, es el plan que te va a proteger, pero yo te doy libre albedrío. Tú también puedes decidir si quieres hacerlo a tu forma, ¿ok? Y es en donde muchos, he visto muchos, demasiados, yo creo que en mi tiempo, en donde dicen, ok, me gustaría quitarle los rodines de seguridad de Dios a mi matrimonio, a ver si mi plan y mi forma funciona mejor. Y es en donde muchas veces como pastor me tengo que sentar, ver a otro matrimonio herido, ¿verdad? Por decisiones, por formas diferentes de ver versus la forma en que Dios lo pide. Lo mismo hay veces, ¿sabes qué? Quiero quitarle los rodines de protección de Dios, ¿verdad? A mi familia. Quiero quitarle los rodines de protección de Dios, ¿verdad? A mi relación con Dios, a mi relación con mi hijo, con mi trabajo, con mis finanzas, con lo que me compro, con mi casa, con mi carro. Y hay veces le quito los rodines de seguridad y de protección que Dios me dio específicamente para bendecir, para protegerme, y lo trato de hacer a mi forma. Sabemos cuál es el plan de seguridad de Dios, pero cuestionamos si hay otro mejor. ¿O cómo trabaja el enemigo? Cuestionamos si es que hay otro mejor, y probablemente ese otro sea el que se me vino a mí a la mente, como yo con las rueditas, ¿verdad? El enemigo normalmente, como empiezas, de que te susurra, como tranquilo, todo el mundo lo hace, tranquilo, haga esto, usted se va a sentir bien después de eso. ¿Verdad? Eso es lo que usted viene necesitando en su vida. Usted se lo merece, no es que usted trabaja, usted se trasnochea, eso es lo que usted se merece. Y si Dios se lo permitió que usted lo tuviera tan cerca, es por algo es para que usted lo tenga. Tranquilo, y después esa conversación se avanza. Tranquilo, fúmeselo, bébaselo, inyécteselo, lo que sea, pero hágalo. Sea valiente, hágalo usted. Y Satanás sigue susurrando porque usted piensa de que esto es lo mejor para su vida. Porque esta es la mejor forma, es la mejor dirección. El pecado rara vez se presenta como un acto de rebeldía, como algo malo en nuestras vidas, sino que más bien hay veces se disfraza en forma de libertad, en forma de alegría, en forma de confort, en forma de una mejor forma de vivir, ¿verdad? Es lo que mejor me beneficia ahorita a mí en este momento. Las mismas cosas, presta atención, las mismas cosas que usted y yo buscamos o a las que recurrimos para encontrar plenitud y encontrar libertad, son las que terminan llevándonos de vuelta, hay veces, a la esclavitud. Y hay veces usted y yo no pausamos para ponerle atención a eso. Voy a ponerles un ejemplo, a mí me sucedió en COVID. En COVID, como en COVID no podía ir a una iglesia físicamente en persona, yo en COVID, entonces decía, bueno, los domingos voy a quedarme en la casa y voy a escuchar no una prédica, no 2 prédicas, sino 8 prédicas. O escuchaba 8 diferentes mensajes. Y no les miento que después de 8 mensajes a las 7, 8, 9 de la noche, yo salía de mi teléfono o de mi computadora y decía, wow, pero salía embotado de conocimiento, mucha información, consumía tanto contenido cristiano, algo bueno, era contenido cristiano, era algo bueno, era tecnología, sí, pero no me llenaba, no lograba llenarme, ¿ok? Y he llegado a esta conclusión, solo lo real, solo lo verdadero, solo lo auténtico es lo que te llena. Solo lo real, solo lo verdadero y solo lo auténtico es lo que te llena. Entonces el enemigo muchas veces lo que hace es de que trata de distorsionar lo verdadero, algo muy parecido, pero no auténtico. Y presta atención, eso es lo que tuerce, hay veces, para que usted y yo nos vayamos entonces en la tira en esa. Presta atención cómo sucedió en Génesis 3 del 6 al 8 para que usted lo vea claramente como está en la Biblia. Pero la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso
y su fruto parecía delicioso. Y quiso sabiduría, porque dijo, esa sabiduría es algo bueno para mí, que le iba a dar, ¿verdad?, este árbol. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron, ¿qué? Vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas ¿de qué? De higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca en la de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces, así fue exactamente como entró el pecado. Y como entró el pecado, de la misma, así como trate de verlo como si fueran dos personas, aquí entró el pecado y de la mano entró la vergüenza a la humanidad. ¿Ok? Y la vergüenza es la conciencia de la desunión o la separación de nuestra, por ejemplo, número 1, de nuestra identidad con Cristo. ¿Ok? Entonces la vergüenza lo que hace es que nos hace a nosotros conciencia, nos da a nosotros conocimiento de una desunión, de una separación que hay de nuestra identidad con Cristo, nuestra identidad con Dios, ¿ok? Algo que nos termina sacando a nosotros de seguir siendo semejanza e imagen, como lo dice Génesis, que usted y yo fuimos creados para ser semejanza e imagen. Pero esa semejanza e imagen se va cuando entra el pecado, nos mete a nosotros en el estado de vergüenza y nos separa. Una segunda cosa que hace la vergüenza es que nos separa a nosotros de nuestra relación con Dios. Es en donde usted y yo paramos de relacionarnos con Dios. Otra cosa que hace la vergüenza es que nos separa a nosotros de nuestra relación con los demás. Especialmente aquellos que son creyentes, nos separa de los demás que creen en Dios. Entonces, yo quiero que usted lo vaya observando cómo es que esto va progresando poco a poco. Número 1, nosotros pecamos, ¿ok? Si me lo ponen allá arriba, por favor. Nosotros pecamos y después llegamos y tratamos de cubrir ese pecado. Cuando tratamos de cubrir ese pecado es en donde tratamos de escondernos de Dios. ¿Ok? Y eso hay veces el progreso en el que sucede. Pecamos, tratamos de cubrirlo y al final tratamos de escondernos de Dios. Entonces, todo cambió en ese momento, en esa historia. ¿Ok? Esta hermosa y linda y bella familia de 3, de Adán, Eva y de Dios en el jardín, era espectacular. Era lo que cualquiera hubiera deseado. Como dice que llegó la brisa en la tarde, voy a hablar de la tarde de ese día. Pero Dios estaba acostumbrado a entrar todas las tardes y yo diría, voy a ponerlo en palabras de Julio, porque yo también trato de meterme en la historia, pero yo diría, Dios llegaba todas las tardes a tomar café con Adán y Eva y era perfecto. Adán y Eva siempre estaban esperando a Dios para sentarse a la mesa y tomar café juntos. Y hacían y ponían frutos de todo tipo en la mesa para poder conversar, para poder compartir, para poder convivir, ¿verdad? Pero yo me imagino que esa mesa era tan perfecta que hasta agarraban y se hacían selfies, ¿verdad? Para poderlos postear y para poderse ver cómo son la familia perfecta. Pero llegó un día en donde el mismo Dios en la tarde entró, como siempre, a tomar café y no lo recibió nadie. Siempre era como, buenas tardes mi Dios, he estado esperándote todo el día, qué bien que estás aquí otra vez, comamos juntos, convivamos, ¿cómo has estado? Pero llegó un día donde no hubo esa conversación, donde no había nadie para recibirlo, donde la mesa estaba sola, donde el jardín estaba desocupado. Y es en donde sucede esto tan doloroso, en donde hay algo que quebrantó lo bonito que venía sucediendo, lo especial que venía esto y lo quebrantó. Romanos 5:12 dice lo siguiente, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo a la muerte. De modo de que la muerte se extendió, ¿a quién? A todos, porque todos pecaron. Entonces ese pecado no solamente se quedó estancado en Adán y Eva, sino que mire, lo esparció a todo el resto de la humanidad. ¿Ok? Romanos 3 del 23 al 26 dice lo siguiente, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace ¿qué? Justos a sus ojos, ¿por medio de quién? Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas ¿qué? Justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su ¿qué?
su sangre. Ese sacrificio muestra de que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaba a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial. Entonces a los pecadores los hace ¿qué? Los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y es en donde viene la necesidad de mandar un Salvador, ¿verdad? De mandar un Jesús a la cruz. Por eso fue que Jesús vino a morir por usted y por mí en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que está mal con el mundo? Vamos a ponerlo en la pantalla, pero ¿qué es lo que está mal con el mundo? El pecado es lo que está mal con el mundo, ¿ok? ¿Y cuál es la solución? Se lo voy a decir directamente, pero la solución es Jesús. Usted lo acaba de leer ahí en Romanos 3, la solución es Jesús. ¿Y qué más es la solución? El perdón de pecados que solamente Él puede ofrecer. Cuando usted acepta a Jesús, usted está aceptando el hecho de que yo necesito perdón de mis pecados. Entonces ahora, me gustaría devolvernos un momentito más a ese jardín. Adán y Eva continuaron escondiéndose de Dios, continuaron huyéndole a la presencia de Dios. Podría decir de que Dios empezó entonces a perseguirlos, ¿verdad? Dios persiguió al hombre en el huerto, persiguió al hombre y a la mujer en el huerto, y ahí en medio de las consecuencias que ellos estaban empezando a vivir por el pecado que acaban de hacer, Dios no solamente los persiguió, sino que Dios se comenzó a proveer para ellos. Ellos buscaron las hojas, ¿verdad? Cuando se vieron en vergüenza, cuando le quitaron los rodines de seguridad del plan de Dios y se empezaron a mandar ellos solos, ¿verdad? A ver si lo podían hacer y se encontraron en medio de la vergüenza. Dijeron, ¿sabe qué? Voy a buscar estas hojas de la higuera para cubrirnos, y se dieron cuenta que las hojas de las higueras no eran suficientes, no se le pegaban al cuerpo y era súper difícil. Entonces Dios proveyó algo y los cubrió. Y vea lo que dice la Biblia, yo no sé si usted lo ha leído antes, pero en Génesis 3:21 dice lo siguiente: y el Señor Dios hizo ¿qué? Ropa de pieles de animales para Adán y a su esposa. Entonces preste atención a esto, pero nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios amoroso, ¿ok? Un Dios que nos cuida, que nos quiere proteger. No un Dios que anda buscando la primera excusa para eliminarnos porque pecamos, porque hicimos algo malo, no. ¿Qué tenía que pasar? Una pregunta, ¿qué tenía que pasar antes de que Dios pudiera hacer ropa de pieles de animales para cubrirnos? ¿Tenía que qué? Matar, sacrificar un animalito. Vea Hebreos 9:22, dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba a través de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón. Ese era el sistema de antes. Tenía que derramar sangre para que hubiera perdón. En el Antiguo Testamento el sacrificio de los animales era el sistema, era el pacto por el cual el ser humano intentaba establecer otra vez una relación correcta con Dios. Era la forma en que se restauraba la relación con Dios nuevamente. Ahora, este sistema era insuficiente. ¿Por qué? Porque ese sistema conllevaba en un sacerdote, en un templo, con diferentes tipos de sacrificios. Si usted mentía, era un diferente tipo de sacrificio que usted tenía que presentar. Si usted mataba, era otro sacrificio que usted tenía que presentar. Y había un sinnúmero, imagínense, una persona a veces traía yo no sé cuántos pecados. Y eso duraba todo el día, toda hora tratando de sacrificar cosas y presentar sacrificios para que hubiera perdón. Todo eso usted lo puede estudiar en el libro de Levíticos, pero por mientras quiero que leamos Hebreos. Vea lo que dice Hebreos. Hebreos dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Entonces, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Él anula el primer sistema, ¿verdad?, de perdón de pecados para que el segundo entre en vigencia. ¿Qué es qué? Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día. Día tras día se sentaba el sacerdote ahí a presentar sacrificios a Dios, ¿verdad? Ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, ¿verdad? Los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, que ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó al lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios entonces, cuando llegó y les preguntó, hey, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Dios ya sabía la respuesta a esa pregunta.
Y él sabía dónde estaban ellos. ¿Dónde estás? No era una pregunta, más bien era una invitación a salir de ya no escondernos más. Era una invitación a salir de la oscuridad, era una invitación a rendir esa posición incómoda de, ahí está Dios y yo tan, ¿verdad?, con esto y que esa incomodidad, una invitación al arrepentimiento, una invitación a salir de vergüenza y tomar pasos para acercarme a Dios más. Salir de vergüenza para tomar pasos y acercarme a Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, siempre tratamos de cubrir lo que hacemos, ¿verdad? Y normalmente nos escondemos de las cosas de Dios, nos escondemos de la casa de Dios, nos escondemos de Dios. Así de sencillo. Dios nos hace a nosotros una invitación de dejarnos de esconder, ¿verdad? Para que sigamos, no sigamos corriendo de Dios, sino nos ofrece una protección, nos ofrece, ¿verdad?, esos rodines, nos ofrece esas rueditas de protección, ¿verdad?, de seguridad en nuestra vida, que es la gracia y el perdón de Dios, que es recibir a Jesús en nuestra vida. El cordero que fue sacrificado es un propósito cuando fue a la cruz para que usted y yo pudiéramos tener conexión con Dios directamente. Cuando nos escondemos, Dios sale a buscarnos. No es como que Él nos deja a nosotros ahí en el escondite. No es que nos anda buscando para castigarnos, sino para redimirnos, para que entremos en perdón, en arrepentimiento y podamos restaurar otra vez la conexión y la relación. ¿Y por qué? Porque Él nos ama, ¿ok? Porque Él tomó para sí mismo todo ese pecado que usted y yo hicimos, ¿verdad?, que no le correspondía a Él, y lo eliminó para que usted y yo estuviéramos cuentas claras con Dios. Ahora, en Génesis muchas veces he escuchado que muchos piensan de que Eva se comió una manzana, como si existieran árboles de manzana en el Edén. Y eso se lo he escuchado un montón de veces por allá afuera, pero eso no es cierto. ¿Ok? La higuera es el único árbol en esa historia, la higuera es el único árbol mencionado específicamente en esa parte de Génesis. Por el pecado de Adán y Eva es que es mencionado la higuera, porque ellos dice que agarraron las hojitas, ¿verdad?, de la higuera para esconderse, para taparse. Interesante porque si adelantamos a Mateo 21, el capítulo 21 de Mateo, hay un montón de enseñanzas de Jesús, pero en medio de todas esas enseñanzas Jesús agarra y hay un árbol mencionado que Jesús agarra y maldice, y es la higuera. Quiero que lea ese versículo conmigo para ir cerrando. Mateo 21 del 18 al 19 dice, por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén tuvo hambre. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Presta atención porque antes yo siempre me preguntaba, wow, pero qué raro Jesús que se haya fastidiado con un árbol, tanto así que lo llegó y lo maldijo, ¿verdad?, tan fuertemente. ¿Será que tiene que ver algo con el fruto que comió Eva en el Edén? Eso no lo sabemos, eso no está clarificado en la Biblia. Pero es una pregunta que siempre me he hecho yo en mi teología. Lo que sí sé es lo siguiente, esto es lo que usted tiene que prestar atención. Lo que sí sé es que ese árbol se veía hermoso, bello, robusto por fuera. ¿Ok? Su apariencia era la correcta, la perfecta. Las hojas eran las más robustas, verdes, hermosas, lindas. Pero no tenía ni un solo fruto. Muchos tenemos la sonrisa correcta. Muchos hay veces nos vestimos adecuadamente, tenemos la vestimenta correcta, tenemos los zapatos correctos, tenemos el trabajo correcto, tenemos la carrera correcta, tenemos el salario correcto, pero no sé si tenemos los frutos correctos o el corazón correcto. Dentro de 2 semanas vamos a celebrar bautismos. Cuando alguien se bautiza es accionar, ya no hablar del problema, sino tomar pasos y accionar. Es llevar la relación ya no más a un secreto, sino más bien hacerlo público. Hechos, me decía mi papá, hechos, Julio, hechos, accionar, tomar un paso para acercarnos a Dios. Para algunos es tiempo de dejar de escondernos, dejar de correrle a Dios, dejar de fingir. Es tiempo de volver más bien a casa, volver a la presencia de Dios, dejar de tratar de cubrirnos o de compensar y más bien recibir, vivir y crecer en la gracia de Dios. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies porque quiero orar por usted. Quiero que sus pasos sean dirigidos por Dios. Cierre sus ojitos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, en esta mañana, Señor Dios, bendecimos a cada uno de los que estamos aquí, para que nuestros pasos sean para glorificarte, honrarte, Señor Dios, sean para bendecirte, Señor Dios, sea para que nuestro corazón
lo que probablemente muchos no ven, mi corazón aquí adentro esté bien, correcto, cuentas claras contigo, Señor Dios, sea para poder, Señor Dios, levantarnos, Señor Dios, y poder estar cara a cara contigo, Señor Dios, y darte a ti lo mejor, y saber del Señor Dios de que estoy en el plan de seguridad tuyo, el que verdaderamente, Dios, tú has puesto para mí, y saber de que ese plan es el plan A, pero es el plan que me llevará a mí a la victoria, en el nombre del Señor Jesús. Dale victoria a mis hermanos, muéstrale la victoria, muéstrale la luz, muéstrale el camino, muéstrale al Señor Dios la verdad que nos saca a nosotros del escondite, nos saca a nosotros de la mentira, nos pone a nosotros, Señor Dios, en el camino y en el plan A tuyo de seguridad, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos...